Oiga, póngale pues cuidado porque hoy tenemos el privilegio de tener a la precandidata María Fernanda Cabal. La polémica, la que todos tienen una imagen rara de ella, pero ella es arrolladora donde va. María Fernanda Cabal, bienvenida a este tiempo con nosotros. Gracias, Diana. Me encanta verte por aquí. Precandidata, pues vamos a hablar del libro que está sonando mucho, que todos quieren leer, que todos quieren ver, pero una de las preguntas que he leído mucho en redes es, ¿por qué la senadora y precandidata saca un libro de memorias a estas horas? No, no fue por ninguna intención premeditada. Me lo pidieron hace un poquito más de un año, Intermedio Editores del Tiempo, y era casi imposible que yo tuviera los momentos con los periodistas para poder recordar, para poder imprimir aquellos episodios de mi vida que vale la pena que el público los conozca. Esa parte íntima, esa parte de mi niñez, de la familia, de por qué terminé estudiando ciencia política, de por qué me cambió la vida cuando me asesinaron mis amigos del Chocó, Manuel Moya, Graciano Blandón, de por qué el escándalo del Trino contra García Márquez. En fin, hay episodios que son anecdóticos, interesantes, y se suponía que debía salir para la Feria del Libro y fue absolutamente imposible. Después vinieron las correcciones del libro, las fotografías, en fin, uno cree que es fácil y resulta dispendioso. Va a salir ahora, pero no era con una intención electoral. Debía haber salido hace rato. Precandidata, hemos visto, bueno, yo tuve el privilegio de leer el prólogo y me pareció muy lindo ver cómo su esposo, porque uno siempre ve como la parte de ustedes muy política, pero verlo a él cómo habla de usted y cuenta la parte más bonita de cómo creció usted al lado de él prácticamente, cómo se desarrolló políticamente, humanamente. Por ejemplo, habían cosas que yo desconocía. Siempre he tenido el concepto que usted es una mujer muy humana, pero por ejemplo, eso de una vaca me pareció lo más bonito. Cuéntenos qué es lo de una vaca. Claro, yo fundé, eh, valga la redundancia, la Fundación Fundagán, la Fundación Colombia Ganadera de Fedegan, porque yo tenía una tradición, primero de ver a mi mamá en la organización Chiquitines de adopción de niños, después de ver también a mi mamá en la organización María Goretti de niñas abusadas, siempre dando, siempre ayudando. Y era el sello de la familia, dar una mano. Por ejemplo, mi papá decía hay que pagar por encima del salario mínimo, lo hizo siempre en la finca y ese ejemplo me quedó. Además, yo en el libro señalo esos episodios de conocer la pobreza y la miseria que marcaron mi vida. Para mí es indignante que un país como Colombia tenga poblaciones que todavía sufren pobreza extrema, un país que tiene la condición de ser el segundo país con mayor riqueza hídrica y no hay acueducto, no hay agua potable, todavía se enferman los niños. Entonces, la culpa es de la clase política y de una clase política mezquina que terminó generando una frase que yo tengo y es que en Colombia no falta plata, sino que sobran ladrones. Cuando yo inicio la fundación, yo dije hay que hacer la parte de víctimas ganaderas porque no se puede desconocer la cantidad de secuestrados, de desaparecidos por todos los grupos ilegales. Y se trabajó en dos libros que se llaman Acabar con el Olvido, más de 10.000 registros que fueron entregados a distintas entidades del Estado. Y los mismos ganaderos, grandes, medianos, chiquitos, querían que su nombre apareciera allí, el nombre de su papá, sentían que era el mínimo reconocimiento de un Estado que te dejó a merced de la delincuencia como tantas veces pasa. Y por otro lado, yo tengo una anécdota, Diana, y yo creo en las diosidencias. Yo soy muy creyente, siento que la vida no puede pasar en vano y lo que uno deja es lo importante que es la siembra. Por eso a mis hijos siempre les dije una frase que les quedó en su memoria.
No me interesa ni que sean los más bonitos ni los más exitosos, sean buenos seres humanos, ayuden a la gente. Las bendiciones se multiplican cuando usted ayuda. Y yo me subo un día a un avión de Avianca con José Félix, estaba en ese entonces la revista Avianca, que era muy bien editada, y la empiezo a abrir al azar y veo una vaquita Holstein, y empiezo a ver, y era un programa de una fundación gringa, la Fundación Heifer. Yo dije, Dios mío, ustedes con ese gremio que tienen pies en todo el país, porque Fedegan vacuna en todo el país, los vacunadores se caminan hasta el último rincón de Colombia, la mayoría de los ganaderos son pequeños, son muy pobres. ¿Por qué no les damos una mano a esa familia que la última vaquita se les murió y no tienen la plata para volver a conseguir otra? Y en esa inspiración nació Una Vaca por la Paz. Tenemos un libro que se produjo en ese lanzamiento inicial que quedó de finalista de mejor diseño gráfico, y lo lindo es que son fotos tomadas por los mismos vacunadores que son espontáneas, pero te muestra el registro de un país con la diversidad regional, de la geografía, la diversidad racial de sus campesinos, la familia campesina, que es una belleza, el entorno rural, la pobreza, la miseria rural. Y empezamos a hacer la entrega de vaquitas preñadas copiándonos el programa de Heifer, que decía, usted entrega una vaquita preñada y la cría la tiene que devolver, entregársela a otro campesino para que la bendición se multiplique. Eso hemos hecho desde hace muchos años. Llevamos casi 10.000 vaquitas entregadas. Ahora se recogieron 1.400, si no estoy mal, en la última cena. Y se abrió un portal para que se registraran los campesinos de Colombia y se colapsó. Pues tenemos 1.400 vaquitas y 7.000 solicitudes. Por eso es tan importante, Diana, acceder al poder para cobijar a la gente, para proteger a la gente. Ese campesino sabe que esa vaca le va a alimentar a sus hijos, si sabe hacer quesos y transformarla, si entrega esa cría o la compra, porque la puede comprar, va a tener un plante. Y con los años, si es juicioso, como tenemos varios en todo el país, pues no va a ser una, dos ni tres, van a ser 8, 9 vaquitas, porque van vendiendo el ternero, van comprando otra vaquita y ahí se va haciendo su pequeño hato ganadero. Precandidata, esa es una de las historias que más me gustó y solamente al principio. Hay un apunte de su esposo que dice que usted no se queda callada, y eso es algo que yo he visto. Usted siempre ha sido supremamente frentera, sin filtro. Usted siempre dice las cosas como son. ¿Qué piensa? O sea, ¿qué significa realmente para usted? ¿Cómo se volvió ese lema una brújula para usted y para su campaña y para su estilo de vida? Que no es fácil en un país tan machista, ¿no? No solo eso, hay mucha crítica a la espontaneidad, incluso al humor y al ser frentera. Y yo siento que hay una contradicción. Si el electorado o el potencial electorado quieren una persona franca y coherente, no tienen por qué lastimarse de decir las cosas que se piensan, de confrontar con ideas. A mí no me importa la polarización mientras sea en un debate sano y no con un arma. A mí no me importa controvertir mientras esa controversia por lo menos genere ideas complementarias. Yo he conversado muchas veces con gente que piensa distinto a mí. Veo equivocaciones. Por ejemplo, cuando dicen, es que hay que poner más impuestos para repartir. No, lo que hay que hacer es darle a la gente que necesita salir adelante esa herramienta. No es destruyendo las empresas y los empresarios, es reduciendo el tamaño del Estado para que pese menos, que los impuestos sean menos y dar el crédito a las clases populares que se lo merecen. La gente cuando no tiene acceso paga, paga más fácil, dele el acceso, pero no con unos intereses que se le comen el capital con el que van a iniciar un negocio. Entonces, yo soy muy prolibertaria, yo creo en la generación de riqueza, creo en las oportunidades y este es un país que ha excluido a la mayoría de su población. Hoy la gente más pobre tiene que usar el gota a gota. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acceso al crédito
los excluyen. Usted tiene que tener antecedentes crediticios y la mayoría de la gente quedó con una deuda de un celular, una deuda porque sacó algo y no lo pudo pagar. Termina esclava de un sistema que lo excluye. Hoy en día, las fintech, toda esa tecnología que existe hoy, tiene problemas para entrar en Colombia y con dificultades desarrollan sus productos porque no hay marco jurídico. Hay que hacer un marco jurídico donde además el que quiere acceder a un crédito no le van a mirar su récord bancario ni si tiene casa o si tiene finca. Le van a mirar cuáles son sus ingresos, el informal puede mostrar sus ingresos y cuáles son las obligaciones que ha pagado. ¿Qué obligaciones vos pagas recurrentemente? El teléfono, los servicios públicos, seguramente un arriendo que puedes demostrar. O sea, el esquema para caracterizar al sujeto que pide un crédito es distinto al esquema tradicional. Entonces vas a poder acceder al capital, que es la base fundamental de transformación de una sociedad. Candidata, vámonos un poquito más para atrás, porque todos ven la candidata, la mujer que ha luchado por Colombia durante años, pero ¿qué fue para María Fernanda crecer en Cali en su época? ¿Cuál fue el momento que más la marcó? ¿Qué la llevó a usted a decir, no, definitivamente yo me voy a luchar por mi país? ¿Cuál fue ese momento? Y aparte, pues en su niñez, ¿qué era lo que la hacía ver a usted que decía, no, esto tiene que cambiar? Yo viví una infancia muy feliz y no puedo desconocer que siempre me dolía la pobreza. En esa época se vivía en casa y la gente tocaba en la casa para pedir algo de comer. Yo tengo ese registro en mi memoria, o en la casa de mi abuela, o en la casa nuestra. Y uno siempre buscaba dar algo, pero nosotros no teníamos plata para manejar. Uno chiquito no le dejaban plata, uno sentía esa angustia de no poder resolver el problema de alguien que llegaba pidiendo algo. A mí, esa controversia de la dignidad de la persona, que repito, si en Colombia no hubiera tanta exclusión, la gente seguramente viviría mejor. Y hubo gobiernos que sirvieron y ayudaron. En Cali éramos muy reconocidos por ser ciudad cívica. Tristemente, mucho de eso se perdió. Cali terminó siendo una ciudad que recibe tantos desplazados por distintos motivos, por el abandono del campo, por la violencia, que soy incapaz de atender la cantidad de demandas de servicios, gente de todos los departamentos de alrededor. Y se ve uno como el fenómeno del narcotráfico también marcó un cambio. Los primeros mafiosos los conocí en mi barrio. El señor de enfrente, que además fue el primero que puso un garaje eléctrico, pero no lo usaba. Llegaba a las 2 de la mañana y pitaba como loco. Yo creía, pues seguramente pensaba que lo iban a asesinar. Daba la vuelta al rompón, volvía y la daba y pitaba hasta que entraba. Y tristemente terminó en un duelo con otro mafioso donde se mataron ellos dos en esa casa de enfrente. Empezó de ser un barrio muy poco transitado, era muy al sur, donde uno podía andar en bicicleta, patinar, no pasaba nada. Los vecinos eran escasos, pero éramos muy amigos, a ser un barrio lleno de mansiones lujosas, producto del narcotráfico. Y de eso se hacían muchos chistes sin tener en cuenta que lo que íbamos a vivir posteriormente era una gran tragedia. Y una tragedia donde Colombia sigue sumergida en esa lucha contra las drogas, en un dinero multimillonario y en una muerte permanente de ciudadanos. Hoy en este gobierno con la paz total llevamos más de 1.000 muertos, más de 270 masacres y así sucesivamente. Yo vi el cambio de esa ciudad cívica, ciudades como con el alcalde que era muy recordado, que era Rodrigo Escobar Navia, un alcalde cívico que tenía el eslogan de Cali, ciudad limpia, que motivaba a los ciudadanos a tener una ciudad cada vez más bonita, como también otros alcaldes malos, regulares, ladrones, de todos los estratos sociales, porque pues ladrones hay en todo lado, qué tristeza. Y finalmente, muy preocupada siempre por quién era el gobernante. Yo también recuerdo en ese libro que yo me quedé escuchando en el radio quién ganaba, si Belisario Betancur o López Miquelsen. Y en mi casa votaron por Belisario Betancur, siendo mi papá liberal, mi mamá conservadora. Y lo de Belisario después terminó en otra tragedia, pintando palomitas y el país lleno de guerrilla. Siempre esa angustia de poder
servirle a un país en las necesidades que uno sabe que tiene, pero no servirle con asistencialismo, sino servirle con las herramientas que el individuo necesita para salir adelante. Yo me vine a Bogotá, Diana, porque mi carrera no estaba en Cali, era ciencia política. Yo quería estudiar algo relacionado con política y la única universidad que lo ofrecía era la Universidad de los Andes. Y fue bien difícil ese primer año de adaptación. Todos los de provincia sufríamos muchísimo. Los paisas del eje cafetero eran los primeros que se devolvían. El paisa pues no podía vivir sin su arepa, el paisa muy raizal de costumbres muy marcadas. Sí. Nosotros con mucha llavería con los costeños porque eran rumberos, bebedores, mal hablados y los rolos nos caían mal hasta que terminaba uno con el amigo rolo o con el novio rolo. Candidata, uno cuando empieza a escribir, digamos, memorias o un libro, uno empieza a revivir muchas cosas del pasado. En ese escribir, ¿cuál fue el momento donde usted puede decir, el día que lean este capítulo me van a conocer realmente? Porque lo sentí o me trajo nostalgia. Ese capítulo es mío. Yo he tenido una relación muy estrecha, y a eso me llevó la vida, con líderes de regiones y muchos son de raza negra. Yo tengo ahí como un afecto especial que es casi indisoluble. Y yo recuerdo a una persona que yo adoré, que era mi niñera, Leida Alegría, que me enseñó a bailar salsa. Eso era una berraquera. Y ella era novia de un policía. Y yo me acuerdo porque yo le traje de Estados Unidos unas esposas Smith Wesson, pero el policía no se dio cuenta la vergüenza que me tocó pasar a mí en el almacén gringo cuando fui a pedir las esposas y los gringos se burlaban de mí pensando que eran para yo usarlas, ¿no? Pues toda esa clase de anécdotas me pasaron y yo siento que en el capítulo del libro donde yo marco la parte más sensible de mi vida es cuando me matan a mis amigos Manuel Moya, Graciano Blandón y al hijo de Graciano. Ese día me cambió la vida. Ese día conocí el mal. Ese día conocí cómo Colombia se ha debatido en unas luchas internas ideológicas que realmente terminan es asesinando a los ciudadanos. Muchos ni siquiera piensan si usted ni derecha, ni centro, ni izquierda, quieren trabajar y los matan. Quieren vivir con su familia tranquilo y los matan. Entonces, todo este debate ideológico terminó siendo una batalla cultural, como la llaman hoy en mi vida. A mí me identifican con una figura de pronto muy recia. Esa forma de ser es por el sentido de autoridad que yo siento que hace falta. Pero tengo un corazón tan grande que yo nunca abandoné esas familias. De hecho, yo gradué a uno de los hijos de abogado y del hijo de Graciano gradué a uno de los hijos de Manuel de psicólogo. Era el esfuerzo que podía hacer yo con ellos para por lo menos darles una vida distinta. Los empleados que han trabajado en mi casa, sus hijos son profesionales. Para mí es importantísimo que esa brecha se rompa porque Colombia, Diana, en esa exclusión tiene un sistema económico dual, donde hay gente que vive muy bien, muy rica, y hay una pobreza extrema insoportable. Y ha sido el modelo como sistema centralista y ha sido la clase política que usa a los pobres con promesas donde no los vayan a ayudar a salir adelante. Vos resubiendo 200.000 pesos al mes o un mercado, no salís adelante. Tenés que salir adelante como proyecto de vida y a la gente hay que acompañar, que su negocio no sea una expectativa donde lo que vos vas a cocinar no lo vendás o lo que vas a cocer no lo vendás o lo que pretendas hacer no tenga mercado. A la gente hay que acompañarla, pero el talento humano lo tenemos todos los individuos. Candidata, obviamente esto es un abrebocas. Yo quiero que usted le diga a la gente, porque mucha gente dirá, ay, no, un libro de política, qué mamera. ¿Por qué hay que leer el libro de María Fernanda? No, no es política. Es mi vida, que sé que causa curiosidad.
seguidores, detractores, indiferentes, pero es la vida de una mujer con una sensibilidad enorme, con un carácter firme, con mucha coherencia, sin máscara. Yo no me disfrazo según el partido de conveniencia, no me voy con el presidente que me sirva, no necesito servirme, soy una mujer madura y mi deseo desde lo profundo de mi corazón es poder transformar el país. Candidata, muchísimas gracias por este espacio, gracias por acompañarnos, por abrirnos un espacio, por hablarnos, pues yo sé que usted es una persona supremamente cariñosa y quiero que la gente conozca eso de María Fernanda y obviamente esperemos que no sea la última vez y que la podamos volver a tener otro ratico. Cariñosa y divertida. Sí. Y creo que las mujeres somos sensacionales. Cuando nos reunimos, nosotros tenemos una capacidad de autocrítica, de reírnos de nosotras mismas, de acordarnos de los romances, de todo lo que nos pasó. Y de verdad que yo disfruto mucho con las mujeres. Cuando empecé el programa de Fundagán, tuve una maestra, creo que antes de empezar Fundagán, que la recuerdo con mi corazón, se llamaba Marfa Convariza, era antropóloga social y ella me enseñó a trabajar con comunidades rurales, con mujer rural. Eso también me cambió la vida. Yo le decía a las mujeres, ¿a qué horas empieza usted a trabajar? 4 de la mañana. ¿Y qué hace durante el día? Escríbamelo en este tablero. Bueno, eran tantas las actividades que hasta que ellas no las escribían, no veían el valor de ellas en la familia. Y yo les decía, si esas actividades fueran pagadas, no habría sueldo para poder compensarlas. Y en cambio el hombre salía por un jornal y ese jornal le daba una posición de mucho más jerarquía porque era el que traía el dinero a la casa. Yo invitaba a hombres a este ejercicio para que se dieran cuenta del valor de su pareja, de esa mujer que si usted la saca de ese hogar, el hogar se deshace. Las mujeres somos poderosas, somos maravillosas y tenemos todo para proteger a Colombia y a cualquier país que gobernemos. Candidatas, usted sabe que mi admiración completa. Muchísimas gracias. Sé que tiene otras ocupaciones. Me encantó tenerla acá. Espero que no sea la última vez. Gracias, Diana. Y bueno, apenas salga el libro, se lo recomiendo. No se lo pueden perder, está buenísimo. Se ríen un poquito, conocen. Para los chismosos es buenísimo. Se enteran de cosas que uno ni se imagina, así que recomendadísimo. No los voy a contar. Gracias, Diana. Chao, senadora.